La historia de Jesús que cambió el mundo. En Belén, hace mucho tiempo, nació un niño muy especial. María y José, llenos de fe y esperanza, viajaban buscando un lugar donde descansar. Las calles estaban llenas de gente y todas las posadas estaban ocupadas. Finalmente, encontraron un humilde establo. Allí, entre animales y paja, nació el niño Jesús. La luz que emanaba del pesebre iluminaba la oscuridad de la noche. Pastores cercanos, guiados por un ángel, vinieron a adorar al recién nacido. Traían consigo regalos simples, pero llenos de amor. En el cielo, una estrella brillante apareció, señalando el lugar sagrado. Este nacimiento no era solo un momento de alegría, sino un mensaje de esperanza para toda la humanidad. María y José miraban al niño con ternura y reverencia. El mundo, silencioso en la noche, acogía la promesa de paz y salvación. Cada respiración del niño, cada mirada de sus padres, reflejaba un amor que trascendería generaciones. Así comenzó la historia de Jesús, el Hijo de Dios, trayendo luz a los corazones de todos. Que esta historia inspire fe, esperanza y amor en cada uno de nosotros. Los días pasaron, y el niño crecía rodeado de amor y sencillez. No nació en un palacio, sino en la humildad, para recordar al mundo el verdadero valor del corazón. Desde pequeño, Jesús escuchaba las oraciones de su madre y las enseñanzas de su Padre terrenal. Cada palabra, cada gesto, reflejaba obediencia, sabiduría y compasión. El tiempo avanzó, y Jesús comenzó a caminar entre la gente. Hablaba con autoridad, pero con ternura. Sanaba a los enfermos, consolaba a los afligidos, perdonaba a los que se sentían perdidos. Multitudes lo seguían, no por riquezas, sino por esperanza. Sus palabras tocaban el alma y despertaban la fe dormida. Decía que el amor era el mandamiento más grande, que los humildes serían exaltados, y que Dios nunca había dejado solo a su pueblo. Pero su luz, tan pura y verdadera, también despertó temor. Algunos no comprendieron su mensaje, otros lo rechazaron. Aún así, Jesús siguió adelante, fiel a su misión, porque no había venido solo para enseñar, había venido para entregar su vida, para cargar con el dolor del mundo y abrir el camino hacia la salvación eterna. En que Jesús entró en Jerusalén, la gente lo recibió con palmas y alabanzas, llamándolo rey. Pero su reino no era de este mundo, era un reino de amor, verdad y sacrificio. En silencio, compartió la última cena con sus discípulos. Partió el pan y ofreció el vino como símbolo de entrega. Les habló de servicio, de humildad y de permanecer fieles. Sus palabras quedaron grabadas en sus corazones. Esa noche, Jesús oró en soledad. Con lágrimas y obediencia, entregó su voluntad al Padre. Sabía que el camino sería doloroso, pero también sabía que el amor vencería. Fue arrestado, juzgado y condenado injustamente. El mundo parecía oscurecerse. El inocente cargaba el peso de muchos. La cruz se levantó como símbolo de sufrimiento. En medio del dolor, Jesús perdonó. Oró por quienes no entendían lo que hacían. Su amor no se apagó con el sufrimiento. Al contrario, brilló con más fuerza. Cuando exhaló su último aliento, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó, y el cielo guardó silencio. Parecía el fin, pero el amor de Dios no termina en la muerte. El silencio fue roto, la piedra fue removida, la tumba estaba vacía. La muerte no pudo retenerlo. Jesús resucitó. La luz venció a la oscuridad. La esperanza se levantó junto con él. El amor triunfó para siempre. Las mujeres corrieron a anunciar la verdad. Los discípulos dudaron, luego creyeron. El miedo se transformó en fe, las lágrimas en gozo. Jesús se apareció entre ellos, no con reproche, sino con paz. Mostró sus manos, habló de perdón, prometió que nunca estarían solos. Antes de ascender, dejó una promesa eterna. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y así, la cruz dejó de ser derrota.
se convirtió en victoria. La tumba dejó de ser final, se convirtió en comienzo, porque Jesús no solo cambió la historia, cambia corazones, cambia vidas, cambia destinos. Hoy, esa misma luz sigue encendida, llama a tu puerta, susurra tu nombre. La pregunta no es si Jesús vive, la pregunta es, ¿vivirá en tu corazón? Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo, porque alguien más necesita recordar que la esperanza sigue viva. Jesús que cambió el mundo. En Belén, hace mucho tiempo, nació un niño muy especial. María y José, llenos de fe y esperanza, viajaban buscando un lugar donde descansar. Las calles estaban llenas de gente y todas las posadas estaban ocupadas. Finalmente, encontraron un humilde establo. Allí, entre animales y paja, nació el niño Jesús. La luz que emanaba del pesebre iluminaba la oscuridad de la noche. Pastores cercanos, guiados por un ángel, vinieron a adorar al recién nacido. Traían consigo regalos simples, pero llenos de amor. En el cielo, una estrella brillante apareció, señalando el lugar sagrado. Este nacimiento no era solo un momento de alegría, sino un mensaje de esperanza para toda la humanidad. María y José miraban al niño con ternura y reverencia. El mundo, silencioso en la noche, acogía la promesa de paz y salvación. Cada respiración del niño, cada mirada de sus padres, reflejaba un amor que trascendería generaciones. Así comenzó la historia de Jesús, el Hijo de Dios, trayendo luz a los corazones de todos. Que esta historia inspire fe, esperanza y amor en cada uno de nosotros. Y el niño crecía rodeado de amor y sencillez. No nació en un palacio, sino en la humildad, para recordar al mundo el verdadero valor del corazón. Desde pequeño, Jesús escuchaba las oraciones de su madre y las enseñanzas de su Padre terrenal. Cada palabra, cada gesto, reflejaba obediencia, sabiduría y compasión. El tiempo avanzó, y Jesús comenzó a caminar entre la gente. Hablaba con autoridad pero con ternura, sanaba a los enfermos, consolaba a los afligidos, perdonaba a los que se sentían perdidos. Multitudes lo seguían, no por riquezas, sino por esperanza. Sus palabras tocaban el alma y despertaban la fe dormida. Decía que el amor era el mandamiento más grande, que los humildes serían exaltados, y que Dios nunca había dejado solo a su pueblo. Pero su luz, tan pura y verdadera, también despertó temor. Algunos no comprendieron su mensaje, otros lo rechazaron. Aún así, Jesús siguió adelante, fiel a su misión. Porque no había venido solo para enseñar, había venido para entregar su vida, para cargar con el dolor del mundo y abrir el camino hacia la salvación eterna. En que Jesús entró en Jerusalén, la gente lo recibió con palmas y alabanzas, llamándolo rey. Pero su reino no era de este mundo, era un reino de amor, verdad y sacrificio. En silencio, compartió la última cena con sus discípulos. Partió el pan y ofreció el vino como símbolo de entrega. Les habló de servicio, de humildad y de permanecer fieles. Sus palabras quedaron grabadas en sus corazones. Esa noche, Jesús oró en soledad. Con lágrimas y obediencia, entregó su voluntad al Padre. Sabía que el camino sería doloroso, pero también sabía que el amor vencería. Fue arrestado, juzgado y condenado injustamente. El mundo parecía oscurecerse. El inocente cargaba el peso de muchos. La cruz se levantó como símbolo de sufrimiento. En medio del dolor, Jesús perdonó. Oró por quienes no entendían lo que hacían. Su amor no se apagó con el sufrimiento. Al contrario, brilló con más fuerza. Cuando exhaló su último aliento, la tierra tembló. El velo del templo se rasgó. Y el cielo guardó silencio. Parecía el fin. Pero el amor de Dios no termina en la muerte. El silencio fue roto. La piedra fue removida. La tumba estaba vacía. La muerte no pudo retenerlo. Jesús resucitó. La luz venció a la oscuridad.
La esperanza se levantó junto con él. El amor triunfó para siempre. Las mujeres corrieron a anunciar la verdad. Los discípulos dudaron, luego creyeron. El miedo se transformó en fe, las lágrimas en gozo. Jesús se apareció entre ellos, no con reproche, sino con paz. Mostró sus manos, habló de perdón, prometió que nunca estarían solos. Antes de ascender, dejó una promesa eterna: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y así, la cruz dejó de ser derrota, se convirtió en victoria. La tumba dejó de ser final, se convirtió en comienzo, porque Jesús no solo cambió la historia, cambia corazones, cambia vidas, cambia destinos. Hoy, esa misma luz sigue encendida, llama a tu puerta, susurra tu nombre. La pregunta no es si Jesús vive, la pregunta es, ¿vivirá en tu corazón? Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo, porque alguien más necesita recordar que la esperanza sigue viva. Jesús que cambió el mundo. En Belén, hace mucho tiempo, nació un niño muy especial. María y José, llenos de fe y esperanza, viajaban buscando un lugar donde descansar. Las calles estaban llenas de gente y todas las posadas estaban ocupadas. Finalmente, encontraron un humilde establo. Allí, entre animales y paja, nació el niño Jesús. La luz que emanaba del pesebre iluminaba la oscuridad de la noche. Pastores cercanos, guiados por un ángel, vinieron a adorar al recién nacido. Traían consigo regalos simples, pero llenos de amor. En el cielo, una estrella brillante apareció, señalando el lugar sagrado. Este nacimiento no era solo un momento de alegría, sino un mensaje de esperanza para toda la humanidad. María y José miraban al niño con ternura y reverencia. El mundo, silencioso en la noche, acogía la promesa de paz y salvación. Cada respiración del niño, cada mirada de sus padres, reflejaba un amor que trascendería generaciones. Así comenzó la historia de Jesús, el Hijo de Dios, trayendo luz a los corazones de todos. Que esta historia inspire fe, esperanza y amor en cada uno de nosotros. Y el niño crecía rodeado de amor y sencillez. No nació en un palacio, sino en la humildad, para recordar al mundo el verdadero valor del corazón. Desde pequeño, Jesús escuchaba las oraciones de su madre y las enseñanzas de su Padre terrenal. Cada palabra, cada gesto, reflejaba obediencia, sabiduría y compasión. El tiempo avanzó, y Jesús comenzó a caminar entre la gente. Hablaba con autoridad pero con ternura, sanaba a los enfermos, consolaba a los afligidos, perdonaba a los que se sentían perdidos. Multitudes lo seguían, no por riquezas, sino por esperanza. Sus palabras tocaban el alma y despertaban la fe dormida. Decía que el amor era el mandamiento más grande, que los humildes serían exaltados, y que Dios nunca había dejado solo a su pueblo. Pero su luz, tan pura y verdadera, también despertó temor. Algunos no comprendieron su mensaje, otros lo rechazaron. Aún así, Jesús siguió adelante, fiel a su misión, porque no había venido solo para enseñar, había venido para entregar su vida, para cargar con el dolor del mundo y abrir el camino hacia la salvación eterna. En que Jesús entró en Jerusalén, la gente lo recibió con palmas y alabanzas, llamándolo rey. Pero su reino no era de este mundo, era un reino de amor, verdad y sacrificio. En silencio, compartió la última cena con sus discípulos. Partió el pan y ofreció el vino como símbolo de entrega. Les habló de servicio, de humildad y de permanecer fieles. Sus palabras quedaron grabadas en sus corazones. Esa noche, Jesús oró en soledad. Con lágrimas y obediencia, entregó su voluntad al Padre. Sabía que el camino sería doloroso, pero también sabía que el amor vencería. Fue arrestado, juzgado y condenado injustamente. El mundo parecía oscurecerse. El inocente cargaba el peso de muchos. La cruz se levantó como símbolo de sufrimiento. En medio del dolor, Jesús perdonó.
Oró por quienes no entendían lo que hacían. Su amor no se apagó con el sufrimiento, al contrario, brilló con más fuerza. Cuando exhaló su último aliento, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó, y el cielo guardó silencio. Parecía el fin, pero el amor de Dios no termina en la muerte. El silencio fue roto, la piedra fue removida, la tumba estaba vacía, la muerte no pudo retenerlo. Jesús resucitó, la luz venció a la oscuridad, la esperanza se levantó junto con él, el amor triunfó para siempre. Las mujeres corrieron a anunciar la verdad, los discípulos dudaron, luego creyeron, el miedo se transformó en fe, las lágrimas en gozo. Jesús se apareció entre ellos, no con reproche sino con paz, mostró sus manos, habló de perdón, prometió que nunca estarían solos. Antes de ascender, dejó una promesa eterna: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y así, la cruz dejó de ser derrota, se convirtió en victoria. La tumba dejó de ser final, se convirtió en comienzo, porque Jesús no solo cambió la historia, cambia corazones, cambia vidas, cambia destinos. Hoy, esa misma luz sigue encendida, llama a tu puerta, susurra tu nombre. La pregunta no es si Jesús vive, la pregunta es, ¿vivirá en tu corazón? Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo, porque alguien más necesita recordar que la esperanza sigue viva. Jesús que cambió el mundo. En Belén, hace mucho tiempo, nació un niño muy especial. María y José, llenos de fe y esperanza, viajaban buscando un lugar donde descansar. Las calles estaban llenas de gente y todas las posadas estaban ocupadas. Finalmente, encontraron un humilde establo. Allí, entre animales y paja, nació el niño Jesús. La luz que emanaba del pesebre iluminaba la oscuridad de la noche. Pastores cercanos, guiados por un ángel, vinieron a adorar al recién nacido. Traían consigo regalos simples, pero llenos de amor. En el cielo, una estrella brillante apareció, señalando el lugar sagrado. Este nacimiento no era solo un momento de alegría, sino un mensaje de esperanza para toda la humanidad. María y José miraban al niño con ternura y reverencia. El mundo, silencioso en la noche, acogía la promesa de paz y salvación. Cada respiración del niño, cada mirada de sus padres, reflejaba un amor que trascendería generaciones. Así comenzó la historia de Jesús, el Hijo de Dios, trayendo luz a los corazones de todos. Que esta historia inspire fe, esperanza y amor en cada uno de nosotros. Y el niño crecía rodeado de amor y sencillez. No nació en un palacio, sino en la humildad, para recordar al mundo el verdadero valor del corazón. Desde pequeño, Jesús escuchaba las oraciones de su madre y las enseñanzas de su Padre terrenal. Cada palabra, cada gesto, reflejaba obediencia, sabiduría y compasión. El tiempo avanzó, y Jesús comenzó a caminar entre la gente. Hablaba con autoridad, pero con ternura. Sanaba a los enfermos, consolaba a los afligidos, perdonaba a los que se sentían perdidos. Multitudes lo seguían, no por riquezas, sino por esperanza. Sus palabras tocaban el alma y despertaban la fe dormida. Decía que el amor era el mandamiento más grande, que los humildes serían exaltados y que Dios nunca había dejado solo a su pueblo. Pero su luz, tan pura y verdadera, también despertó temor. Algunos no comprendieron su mensaje, otros lo rechazaron. Aún así, Jesús siguió adelante, fiel a su misión, porque no había venido solo para enseñar, había venido para entregar su vida, para cargar con el dolor del mundo y abrir el camino hacia la salvación eterna. En que Jesús entró en Jerusalén, la gente lo recibió con palmas y alabanzas, llamándolo rey. Pero su reino no era de este mundo, era un reino de amor, verdad y sacrificio. En silencio, compartió la última cena con sus discípulos. Partió el pan y ofreció el vino como símbolo de entrega.
Les habló de servicio, de humildad y de permanecer fieles. Sus palabras quedaron grabadas en sus corazones. Esa noche, Jesús oró en soledad. Con lágrimas y obediencia, entregó su voluntad al Padre. Sabía que el camino sería doloroso, pero también sabía que el amor vencería. Fue arrestado, juzgado y condenado injustamente. El mundo parecía oscurecerse. El inocente cargaba el peso de muchos. La cruz se levantó como símbolo de sufrimiento. En medio del dolor, Jesús perdonó. Oró por quienes no entendían lo que hacían. Su amor no se apagó con el sufrimiento. Al contrario, brilló con más fuerza. Cuando exhaló su último aliento, la tierra tembló. El velo del templo se rasgó y el cielo guardó silencio. Parecía el fin, pero el amor de Dios no termina en la muerte. El silencio fue roto, la piedra fue removida, la tumba estaba vacía, la muerte no pudo retenerlo. Jesús resucitó, la luz venció a la oscuridad, la esperanza se levantó junto con él, el amor triunfó para siempre. Las mujeres corrieron a anunciar la verdad. Los discípulos dudaron, luego creyeron. El miedo se transformó en fe, las lágrimas en gozo. Jesús se apareció entre ellos, no con reproche, sino con paz. Mostró sus manos, habló de perdón, prometió que nunca estarían solos. Antes de ascender, dejó una promesa eterna. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y así, la cruz dejó de ser derrota, se convirtió en victoria. La tumba dejó de ser final, se convirtió en comienzo, porque Jesús no solo cambió la historia, cambia corazones, cambia vidas, cambia destinos. Hoy, esa misma luz sigue encendida, llama a tu puerta, susurra tu nombre. La pregunta no es si Jesús vive, la pregunta es, ¿vivirá en tu corazón? Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo, porque alguien más necesita recordar que la esperanza sigue viva. Jesús que cambió el mundo. En Belén, hace mucho tiempo, nació un niño muy especial. María y José, llenos de fe y esperanza, viajaban buscando un lugar donde descansar. Las calles estaban llenas de gente y todas las posadas estaban ocupadas. Finalmente, encontraron un humilde establo. Allí, entre animales y paja, nació el niño Jesús. La luz que emanaba del pesebre iluminaba la oscuridad de la noche. Pastores cercanos, guiados por un ángel, vinieron a adorar al recién nacido. Traían consigo regalos simples, pero llenos de amor. En el cielo, una estrella brillante apareció, señalando el lugar sagrado. Este nacimiento no era solo un momento de alegría, sino un mensaje de esperanza para toda la humanidad. María y José miraban al niño con ternura y reverencia. El mundo, silencioso en la noche, acogía la promesa de paz y salvación. Cada respiración del niño, cada mirada de sus padres, reflejaba un amor que trascendería generaciones. Así comenzó la historia de Jesús, el Hijo de Dios, trayendo luz a los corazones de todos. Que esta historia inspire fe, esperanza y amor en cada uno de nosotros. Y el niño crecía rodeado de amor y sencillez. No nació en un palacio, sino en la humildad, para recordar al mundo el verdadero valor del corazón. Desde pequeño, Jesús escuchaba las oraciones de su madre y las enseñanzas de su Padre terrenal. Cada palabra, cada gesto, reflejaba obediencia, sabiduría y compasión. El tiempo avanzó, y Jesús comenzó a caminar entre la gente. Hablaba con autoridad pero con ternura, sanaba a los enfermos, consolaba a los afligidos, perdonaba a los que se sentían perdidos. Multitudes lo seguían, no por riquezas, sino por esperanza. Sus palabras tocaban el alma y despertaban la fe dormida. Decía que el amor era el mandamiento más grande, que los humildes serían exaltados y que Dios nunca había dejado solo a su pueblo. Pero su luz, tan pura y verdadera, también despertó temor. Algunos no comprendieron su mensaje, otros lo rechazaron. Aún así,
Jesús siguió adelante, fiel a su misión, porque no había venido solo para enseñar, había venido para entregar su vida, para cargar con el dolor del mundo y abrir el camino hacia la salvación eterna. En que Jesús entró en Jerusalén, la gente lo recibió con palmas y alabanzas, llamándolo rey. Pero su reino no era de este mundo, era un reino de amor, verdad y sacrificio. En silencio, compartió la última cena con sus discípulos. Partió el pan y ofreció el vino como símbolo de entrega. Les habló de servicio, de humildad y de permanecer fieles. Sus palabras quedaron grabadas en sus corazones. Esa noche, Jesús oró en soledad. Con lágrimas y obediencia, entregó su voluntad al Padre. Sabía que el camino sería doloroso, pero también sabía que el amor vencería. Fue arrestado, juzgado y condenado injustamente. El mundo parecía oscurecerse. El inocente cargaba el peso de muchos. La cruz se levantó como símbolo de sufrimiento. En medio del dolor, Jesús perdonó. Oró por quienes no entendían lo que hacían. Su amor no se apagó con el sufrimiento. Al contrario, brilló con más fuerza. Cuando exhaló su último aliento, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó, y el cielo guardó silencio. Parecía el fin, pero el amor de Dios no termina en la muerte. El silencio fue roto, la piedra fue removida, la tumba estaba vacía. La muerte no pudo retenerlo. Jesús resucitó. La luz venció a la oscuridad. La esperanza se levantó junto con él. El amor triunfó para siempre. Las mujeres corrieron a anunciar la verdad. Los discípulos dudaron, luego creyeron. El miedo se transformó en fe, las lágrimas en gozo. Jesús se apareció entre ellos, no con reproche, sino con paz. Mostró sus manos, habló de perdón, prometió que nunca estarían solos. Antes de ascender, dejó una promesa eterna. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y así, la cruz dejó de ser derrota, se convirtió en victoria. La tumba dejó de ser final, se convirtió en comienzo. Porque Jesús no solo cambió la historia, cambia corazones, cambia vidas, cambia destinos. Hoy, esa misma luz sigue encendida. Llama a tu puerta, susurra tu nombre. La pregunta no es si Jesús vive. La pregunta es, ¿vivirá en tu corazón? Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo, porque alguien más necesita recordar que la esperanza sigue viva. Jesús que cambió el mundo. En Belén, hace mucho tiempo, nació un niño muy especial. María y José, llenos de fe y esperanza, viajaban buscando un lugar donde descansar. Las calles estaban llenas de gente y todas las posadas estaban ocupadas. Finalmente, encontraron un humilde establo. Allí, entre animales y paja, nació el niño Jesús. La luz que emanaba del pesebre iluminaba la oscuridad de la noche. Pastores cercanos, guiados por un ángel, vinieron a adorar al recién nacido. Traían consigo regalos simples, pero llenos de amor. En el cielo, una estrella brillante apareció, señalando el lugar sagrado. Este nacimiento no era solo un momento de alegría, sino un mensaje de esperanza para toda la humanidad. María y José miraban al niño con ternura y reverencia. El mundo, silencioso en la noche, acogía la promesa de paz y salvación. Cada respiración del niño, cada mirada de sus padres, reflejaba un amor que trascendería generaciones. Así comenzó la historia de Jesús, el Hijo de Dios, trayendo luz a los corazones de todos. Que esta historia inspire fe, esperanza y amor en cada uno de nosotros. Y el niño crecía rodeado de amor y sencillez. No nació en un palacio, sino en la humildad, para recordar al mundo el verdadero valor del corazón. Desde pequeño, Jesús escuchaba las oraciones de su madre y las enseñanzas de su Padre terrenal. Cada palabra, cada gesto, reflejaba obediencia, sabiduría y compasión. El tiempo avanzó, y Jesús comenzó a caminar entre la gente. Hablaba con autoridad, pero con ternura.
sanaba a los enfermos, consolaba a los afligidos, perdonaba a los que se sentían perdidos. Multitudes lo seguían, no por riquezas, sino por esperanza. Sus palabras tocaban el alma y despertaban la fe dormida. Decía que el amor era el mandamiento más grande, que los humildes serían exaltados y que Dios nunca había dejado solo a su pueblo. Pero su luz, tan pura y verdadera, también despertó temor. Algunos no comprendieron su mensaje, otros lo rechazaron. Aún así, Jesús siguió adelante, fiel a su misión, porque no había venido solo para enseñar, había venido para entregar su vida, para cargar con el dolor del mundo y abrir el camino hacia la salvación eterna. En que Jesús entró en Jerusalén, la gente lo recibió con palmas y alabanzas, llamándolo rey. Pero su reino no era de este mundo, era un reino de amor, verdad y sacrificio. En silencio, compartió la última cena con sus discípulos. Partió el pan y ofreció el vino como símbolo de entrega. Les habló de servicio, de humildad y de permanecer fieles. Sus palabras quedaron grabadas en sus corazones. Esa noche, Jesús oró en soledad. Con lágrimas y obediencia, entregó su voluntad al Padre. Sabía que el camino sería doloroso, pero también sabía que el amor vencería. Fue arrestado, juzgado y condenado injustamente. El mundo parecía oscurecerse. El inocente cargaba el peso de muchos. La cruz se levantó como símbolo de sufrimiento. En medio del dolor, Jesús perdonó. Oró por quienes no entendían lo que hacían. Su amor no se apagó con el sufrimiento. Al contrario, brilló con más fuerza. Cuando exhaló su último aliento, la tierra tembló. El velo del templo se rasgó y el cielo guardó silencio. Parecía el fin, pero el amor de Dios no termina en la muerte. El silencio fue roto, la piedra fue removida, la tumba estaba vacía, la muerte no pudo retenerlo. Jesús resucitó, la luz venció a la oscuridad, la esperanza se levantó junto con él, el amor triunfó para siempre. Las mujeres corrieron a anunciar la verdad. Los discípulos dudaron, luego creyeron. El miedo se transformó en fe, las lágrimas en gozo. Jesús se apareció entre ellos. No con reproche, sino con paz. Mostró sus manos, habló de perdón, prometió que nunca estarían solos. Antes de ascender, dejó una promesa eterna. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y así, la cruz dejó de ser derrota, se convirtió en victoria. La tumba dejó de ser final, se convirtió en comienzo. Porque Jesús no solo cambió la historia, cambia corazones, cambia vidas, cambia destinos. Hoy, esa misma luz sigue encendida. Llama a tu puerta, susurra tu nombre. La pregunta no es si Jesús vive. La pregunta es, ¿vivirá en tu corazón? Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo, porque alguien más necesita recordar que la esperanza sigue viva. Jesús que cambió el mundo. En Belén, hace mucho tiempo, nació un niño muy especial. María y José, llenos de fe y esperanza, viajaban buscando un lugar donde descansar. Las calles estaban llenas de gente y todas las posadas estaban ocupadas. Finalmente, encontraron un humilde establo. Allí, entre animales y paja, nació el niño Jesús. La luz que emanaba del pesebre iluminaba la oscuridad de la noche. Pastores cercanos, guiados por un ángel, vinieron a adorar al recién nacido. Traían consigo regalos simples, pero llenos de amor. En el cielo, una estrella brillante apareció, señalando el lugar sagrado. Este nacimiento no era solo un momento de alegría, sino un mensaje de esperanza para toda la humanidad. María y José miraban al niño con ternura y reverencia. El mundo, silencioso en la noche, acogía la promesa de paz y salvación. Cada respiración del niño, cada mirada de sus padres, reflejaba un amor que trascendería generaciones. Así comenzó la historia de Jesús, el Hijo de Dios, trayendo luz a los corazones de todos. Que esta historia inspire fe,
esperanza y amor en cada uno de nosotros. Y el niño crecía rodeado de amor y sencillez. No nació en un palacio, sino en la humildad, para recordar al mundo el verdadero valor del corazón. Desde pequeño, Jesús escuchaba las oraciones de su madre y las enseñanzas de su Padre terrenal. Cada palabra, cada gesto, reflejaba obediencia, sabiduría y compasión. El tiempo avanzó, y Jesús comenzó a caminar entre la gente. Hablaba con autoridad pero con ternura, sanaba a los enfermos, consolaba a los afligidos, perdonaba a los que se sentían perdidos. Multitudes lo seguían, no por riquezas, sino por esperanza. Sus palabras tocaban el alma y despertaban la fe dormida. Decía que el amor era el mandamiento más grande, que los humildes serían exaltados y que Dios nunca había dejado solo a su pueblo. Pero su luz, tan pura y verdadera, también despertó temor. Algunos no comprendieron su mensaje, otros lo rechazaron. Aún así, Jesús siguió adelante, fiel a su misión, porque no había venido solo para enseñar, había venido para entregar su vida, para cargar con el dolor del mundo y abrir el camino hacia la salvación eterna. En que Jesús entró en Jerusalén, la gente lo recibió con palmas y alabanzas, llamándolo rey. Pero su reino no era de este mundo, era un reino de amor, verdad y sacrificio. En silencio, compartió la última cena con sus discípulos. Partió el pan y ofreció el vino como símbolo de entrega. Les habló de servicio, de humildad y de permanecer fieles. Sus palabras quedaron grabadas en sus corazones. Esa noche, Jesús oró en soledad. Con lágrimas y obediencia, entregó su voluntad al Padre. Sabía que el camino sería doloroso, pero también sabía que el amor vencería. Fue arrestado, juzgado y condenado injustamente. El mundo parecía oscurecerse. El inocente cargaba el peso de muchos. La cruz se levantó como símbolo de sufrimiento. En medio del dolor, Jesús perdonó. Oró por quienes no entendían lo que hacían. Su amor no se apagó con el sufrimiento. Al contrario, brilló con más fuerza. Cuando exhaló su último aliento, la tierra tembló. El velo del templo se rasgó, y el cielo guardó silencio. Parecía el fin, pero el amor de Dios no termina en la muerte. El silencio fue roto, la piedra fue removida, la tumba estaba vacía. La muerte no pudo retenerlo. Jesús resucitó. La luz venció a la oscuridad. La esperanza se levantó junto con él. El amor triunfó para siempre. Las mujeres corrieron a anunciar la verdad. Los discípulos dudaron, luego creyeron. El miedo se transformó en fe, las lágrimas en gozo. Jesús se apareció entre ellos, no con reproche, sino con paz. Mostró sus manos, habló de perdón, prometió que nunca estarían solos. Antes de ascender, dejó una promesa eterna. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y así, la cruz dejó de ser derrota, se convirtió en victoria. La tumba dejó de ser final, se convirtió en comienzo. Porque Jesús no solo cambió la historia, cambia corazones, cambia vidas, cambia destinos. Hoy, esa misma luz sigue encendida. Llama a tu puerta, susurra tu nombre. La pregunta no es si Jesús vive. La pregunta es, ¿vivirá en tu corazón? Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo, porque alguien más necesita recordar que la esperanza sigue viva. Jesús que cambió el mundo. En Belén, hace mucho tiempo, nació un niño muy especial. María y José, llenos de fe y esperanza, viajaban buscando un lugar donde descansar. Las calles estaban llenas de gente y todas las posadas estaban ocupadas. Finalmente, encontraron un humilde establo. Allí, entre animales y paja, nació el niño Jesús. La luz que emanaba del pesebre iluminaba la oscuridad de la noche. Pastores cercanos, guiados por un ángel, vinieron a adorar al recién nacido. Traían consigo regalos simples, pero llenos de amor. En el cielo, una estrella brillante apareció, señalando el lugar sagrado.
Este nacimiento no era solo un momento de alegría, sino un mensaje de esperanza para toda la humanidad. María y José miraban al niño con ternura y reverencia. El mundo, silencioso en la noche, acogía la promesa de paz y salvación. Cada respiración del niño, cada mirada de sus padres, reflejaba un amor que trascendería generaciones. Así comenzó la historia de Jesús, el Hijo de Dios, trayendo luz a los corazones de todos. Que esta historia inspire fe, esperanza y amor en cada uno de nosotros. Y el niño crecía rodeado de amor y sencillez. No nació en un palacio, sino en la humildad, para recordar al mundo el verdadero valor del corazón. Desde pequeño, Jesús escuchaba las oraciones de su madre y las enseñanzas de su padre terrenal. Cada palabra, cada gesto, reflejaba obediencia, sabiduría y compasión. El tiempo avanzó, y Jesús comenzó a caminar entre la gente. Hablaba con autoridad pero con ternura, sanaba a los enfermos, consolaba a los afligidos, perdonaba a los que se sentían perdidos. Multitudes lo seguían, no por riquezas, sino por esperanza. Sus palabras tocaban el alma y despertaban la fe dormida. Decía que el amor era el mandamiento más grande, que los humildes serían exaltados, y que Dios nunca había dejado solo a su pueblo. Pero su luz, tan pura y verdadera, también despertó temor. Algunos no comprendieron su mensaje, otros lo rechazaron. Aún así, Jesús siguió adelante, fiel a su misión, porque no había venido solo para enseñar, había venido para entregar su vida, para cargar con el dolor del mundo y abrir el camino hacia la salvación eterna. En que Jesús entró en Jerusalén, la gente lo recibió con palmas y alabanzas, llamándolo rey. Pero su reino no era de este mundo, era un reino de amor, verdad y sacrificio. En silencio, compartió la última cena con sus discípulos. Partió el pan y ofreció el vino como símbolo de entrega. Les habló de servicio, de humildad y de permanecer fieles. Sus palabras quedaron grabadas en sus corazones. Esa noche, Jesús oró en soledad. Con lágrimas y obediencia, entregó su voluntad al Padre. Sabía que el camino sería doloroso, pero también sabía que el amor vencería. Fue arrestado, juzgado y condenado injustamente. El mundo parecía oscurecerse. El inocente cargaba el peso de muchos. La cruz se levantó como símbolo de sufrimiento. En medio del dolor, Jesús perdonó. Oró por quienes no entendían lo que hacían. Su amor no se apagó con el sufrimiento. Al contrario, brilló con más fuerza. Cuando exhaló su último aliento, la tierra tembló. El velo del templo se rasgó. Y el cielo guardó silencio. Parecía el fin. Pero el amor de Dios no termina en la muerte. El silencio fue roto. La piedra fue removida. La tumba estaba vacía. La muerte no pudo retenerlo. Jesús resucitó. La luz venció a la oscuridad. La esperanza se levantó junto con él. El amor triunfó para siempre. Las mujeres corrieron a anunciar la verdad. Los discípulos dudaron, luego creyeron. El miedo se transformó en fe, las lágrimas en gozo. Jesús se apareció entre ellos, no con reproche, sino con paz. Mostró sus manos, habló de perdón, prometió que nunca estarían solos. Antes de ascender, dejó una promesa eterna. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y así, la cruz dejó de ser derrota, se convirtió en victoria. La tumba dejó de ser final, se convirtió en comienzo. Porque Jesús no solo cambió la historia, cambia corazones, cambia vidas, cambia destinos. Hoy, esa misma luz sigue encendida. Llama a tu puerta, susurra tu nombre. La pregunta no es si Jesús vive. La pregunta es, ¿vivirá en tu corazón? Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo, porque alguien más necesita recordar que la esperanza sigue viva. Jesús que cambió el mundo. En Belén, hace mucho tiempo, nació un niño muy especial. María y José, llenos de fe y esperanza,
viajaban buscando un lugar donde descansar. Las calles estaban llenas de gente y todas las posadas estaban ocupadas. Finalmente, encontraron un humilde establo. Allí, entre animales y paja, nació el niño Jesús. La luz que emanaba del pesebre iluminaba la oscuridad de la noche. Pastores cercanos, guiados por un ángel, vinieron a adorar al recién nacido. Traían consigo regalos simples, pero llenos de amor. En el cielo, una estrella brillante apareció, señalando el lugar sagrado. Este nacimiento no era solo un momento de alegría, sino un mensaje de esperanza para toda la humanidad. María y José miraban al niño con ternura y reverencia. El mundo, silencioso en la noche, acogía la promesa de paz y salvación. Cada respiración del niño, cada mirada de sus padres, reflejaba un amor que trascendería generaciones. Así comenzó la historia de Jesús, el Hijo de Dios, trayendo luz a los corazones de todos. Que esta historia inspire fe, esperanza y amor en cada uno de nosotros. Y el niño crecía rodeado de amor y sencillez. No nació en un palacio, sino en la humildad, para recordar al mundo el verdadero valor del corazón. Desde pequeño, Jesús escuchaba las oraciones de su madre y las enseñanzas de su Padre terrenal. Cada palabra, cada gesto, reflejaba obediencia, sabiduría y compasión. El tiempo avanzó, y Jesús comenzó a caminar entre la gente. Hablaba con autoridad pero con ternura, sanaba a los enfermos, consolaba a los afligidos, perdonaba a los que se sentían perdidos. Multitudes lo seguían, no por riquezas, sino por esperanza. Sus palabras tocaban el alma y despertaban la fe dormida. Decía que el amor era el mandamiento más grande, que los humildes serían exaltados y que Dios nunca había dejado solo a su pueblo. Pero su luz, tan pura y verdadera, también despertó temor. Algunos no comprendieron su mensaje, otros lo rechazaron. Aún así, Jesús siguió adelante, fiel a su misión, porque no había venido solo para enseñar, había venido para entregar su vida, para cargar con el dolor del mundo y abrir el camino hacia la salvación eterna. En que Jesús entró en Jerusalén, la gente lo recibió con palmas y alabanzas, llamándolo rey. Pero su reino no era de este mundo, era un reino de amor, verdad y sacrificio. En silencio, compartió la última cena con sus discípulos. Partió el pan y ofreció el vino como símbolo de entrega. Les habló de servicio, de humildad y de permanecer fieles. Sus palabras quedaron grabadas en sus corazones. Esa noche, Jesús oró en soledad. Con lágrimas y obediencia, entregó su voluntad al Padre. Sabía que el camino sería doloroso, pero también sabía que el amor vencería. Fue arrestado, juzgado y condenado injustamente. El mundo parecía oscurecerse. El inocente cargaba el peso de muchos. La cruz se levantó como símbolo de sufrimiento. En medio del dolor, Jesús perdonó. Oró por quienes no entendían lo que hacían. Su amor no se apagó con el sufrimiento. Al contrario, brilló con más fuerza. Cuando exhaló su último aliento, la tierra tembló. El velo del templo se rasgó y el cielo guardó silencio. Parecía el fin. Pero el amor de Dios no termina en la muerte. El silencio fue roto, la piedra fue removida, la tumba estaba vacía, la muerte no pudo retenerlo. Jesús resucitó, la luz venció a la oscuridad, la esperanza se levantó junto con él, el amor triunfó para siempre. Las mujeres corrieron a anunciar la verdad. Los discípulos dudaron, luego creyeron. El miedo se transformó en fe. Las lágrimas en gozo. Jesús se apareció entre ellos, no con reproche, sino con paz. Mostró sus manos, habló de perdón, prometió que nunca estarían solos. Antes de ascender, dejó una promesa eterna. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y así, la cruz dejó de ser derrota, se convirtió en victoria. La tumba dejó de ser final, se convirtió en comienzo. Porque Jesús no solo cambió la historia,
cambia corazones, cambia vidas, cambia destinos. Hoy, esa misma luz sigue encendida. Llama a tu puerta, susurra tu nombre. La pregunta no es si Jesús vive. La pregunta es, ¿vivirá en tu corazón? Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo, porque alguien más necesita recordar que la esperanza sigue viva. Jesús que cambió el mundo. En Belén, hace mucho tiempo, nació un niño muy especial. María y José, llenos de fe y esperanza, viajaban buscando un lugar donde descansar. Las calles estaban llenas de gente y todas las posadas estaban ocupadas. Finalmente, encontraron un humilde establo. Allí, entre animales y paja, nació el niño Jesús. La luz que emanaba del pesebre iluminaba la oscuridad de la noche. Pastores cercanos, guiados por un ángel, vinieron a adorar al recién nacido. Traían consigo regalos simples, pero llenos de amor. En el cielo, una estrella brillante apareció, señalando el lugar sagrado. Este nacimiento no era solo un momento de alegría, sino un mensaje de esperanza para toda la humanidad. María y José miraban al niño con ternura y reverencia. El mundo, silencioso en la noche, acogía la promesa de paz y salvación. Cada respiración del niño, cada mirada de sus padres, reflejaba un amor que trascendería generaciones. Así comenzó la historia de Jesús, el Hijo de Dios, trayendo luz a los corazones de todos. Que esta historia inspire fe, esperanza y amor en cada uno de nosotros. Y el niño crecía rodeado de amor y sencillez. No nació en un palacio, sino en la humildad, para recordar al mundo el verdadero valor del corazón. Desde pequeño, Jesús escuchaba las oraciones de su madre y las enseñanzas de su padre terrenal. Cada palabra, cada gesto, reflejaba obediencia, sabiduría y compasión. El tiempo avanzó, y Jesús comenzó a caminar entre la gente. Hablaba con autoridad pero con ternura, sanaba a los enfermos, consolaba a los afligidos, perdonaba a los que se sentían perdidos. Multitudes lo seguían, no por riquezas, sino por esperanza. Sus palabras tocaban el alma y despertaban la fe dormida. Decía que el amor era el mandamiento más grande, que los humildes serían exaltados y que Dios nunca había dejado solo a su pueblo. Pero su luz, tan pura y verdadera, también despertó temor. Algunos no comprendieron su mensaje, otros lo rechazaron. Aún así, Jesús siguió adelante, fiel a su misión, porque no había venido solo para enseñar, había venido para entregar su vida, para cargar con el dolor del mundo y abrir el camino hacia la salvación eterna. En que Jesús entró en Jerusalén, la gente lo recibió con palmas y alabanzas, llamándolo rey. Pero su reino no era de este mundo, era un reino de amor, verdad y sacrificio. En silencio, compartió la última cena con sus discípulos. Partió el pan y ofreció el vino como símbolo de entrega. Les habló de servicio, de humildad y de permanecer fieles. Sus palabras quedaron grabadas en sus corazones. Esa noche, Jesús oró en soledad. Con lágrimas y obediencia, entregó su voluntad al Padre. Sabía que el camino sería doloroso, pero también sabía que el amor vencería. Fue arrestado, juzgado y condenado injustamente. El mundo parecía oscurecerse. El inocente cargaba el peso de muchos. La cruz se levantó como símbolo de sufrimiento. En medio del dolor, Jesús perdonó. Oró por quienes no entendían lo que hacían. Su amor no se apagó con el sufrimiento. Al contrario, brilló con más fuerza. Cuando exhaló su último aliento, la tierra tembló. El velo del templo se rasgó y el cielo guardó silencio. Parecía el fin, pero el amor de Dios no termina en la muerte. El silencio fue roto, la piedra fue removida, la tumba estaba vacía. La muerte no pudo retenerlo. Jesús resucitó. La luz venció a la oscuridad. La esperanza se levantó junto con él. El amor triunfó para siempre. Las mujeres corrieron a anunciar la verdad. Los discípulos dudaron,
Luego creyeron. El miedo se transformó en fe, las lágrimas en gozo. Jesús se apareció entre ellos, no con reproche, sino con paz. Mostró sus manos, habló de perdón, prometió que nunca estarían solos. Antes de ascender, dejó una promesa eterna. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y así, la cruz dejó de ser derrota, se convirtió en victoria. La tumba dejó de ser final, se convirtió en comienzo, porque Jesús no solo cambió la historia, cambia corazones, cambia vidas, cambia destinos. Hoy, esa misma luz sigue encendida, llama a tu puerta, susurra tu nombre. La pregunta no es si Jesús vive, la pregunta es, ¿vivirá en tu corazón? Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo, porque alguien más necesita recordar que la esperanza sigue viva. Jesús que cambió el mundo. En Belén, hace mucho tiempo, nació un niño muy especial. María y José, llenos de fe y esperanza, viajaban buscando un lugar donde descansar. Las calles estaban llenas de gente y todas las posadas estaban ocupadas. Finalmente, encontraron un humilde establo. Allí, entre animales y paja, nació el niño Jesús. La luz que emanaba del pesebre iluminaba la oscuridad de la noche. Pastores cercanos, guiados por un ángel, vinieron a adorar al recién nacido. Traían consigo regalos simples, pero llenos de amor. En el cielo, una estrella brillante apareció, señalando el lugar sagrado. Este nacimiento no era solo un momento de alegría, sino un mensaje de esperanza para toda la humanidad. María y José miraban al niño con ternura y reverencia. El mundo, silencioso en la noche, acogía la promesa de paz y salvación. Cada respiración del niño, cada mirada de sus padres, reflejaba un amor que trascendería generaciones. Así comenzó la historia de Jesús, el Hijo de Dios, trayendo luz a los corazones de todos. Que esta historia inspire fe, esperanza y amor en cada uno de nosotros. Y el niño crecía rodeado de amor y sencillez. No nació en un palacio, sino en la humildad, para recordar al mundo el verdadero valor del corazón. Desde pequeño, Jesús escuchaba las oraciones de su madre y las enseñanzas de su padre terrenal. Cada palabra, cada gesto, reflejaba obediencia, sabiduría y compasión. El tiempo avanzó, y Jesús comenzó a caminar entre la gente. Hablaba con autoridad pero con ternura, sanaba a los enfermos, consolaba a los afligidos, perdonaba a los que se sentían perdidos. Multitudes lo seguían, no por riquezas, sino por esperanza. Sus palabras tocaban el alma y despertaban la fe dormida. Decía que el amor era el mandamiento más grande, que los humildes serían exaltados, y que Dios nunca había dejado solo a su pueblo. Pero su luz, tan pura y verdadera, también despertó temor. Algunos no comprendieron su mensaje, otros lo rechazaron. Aún así, Jesús siguió adelante, fiel a su misión, porque no había venido solo para enseñar, había venido para entregar su vida, para cargar con el dolor del mundo y abrir el camino hacia la salvación eterna. En que Jesús entró en Jerusalén, la gente lo recibió con palmas y alabanzas, llamándolo rey. Pero su reino no era de este mundo, era un reino de amor, verdad y sacrificio. En silencio, compartió la última cena con sus discípulos. Partió el pan y ofreció el vino como símbolo de entrega. Les habló de servicio, de humildad y de permanecer fieles. Sus palabras quedaron grabadas en sus corazones. Esa noche, Jesús oró en soledad. Con lágrimas y obediencia, entregó su voluntad al Padre. Sabía que el camino sería doloroso, pero también sabía que el amor vencería. Fue arrestado, juzgado y condenado injustamente. El mundo parecía oscurecerse. El inocente cargaba el peso de muchos. La cruz se levantó como símbolo de sufrimiento. En medio del dolor, Jesús perdonó. Oró por quienes no entendían lo que hacían. Su amor no se apagó con el sufrimiento. Al contrario, brilló con más fuerza.
cuando exhaló su último aliento, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó, y el cielo guardó silencio. Parecía el fin, pero el amor de Dios no termina en la muerte. El silencio fue roto, la piedra fue removida, la tumba estaba vacía, la muerte no pudo retenerlo. Jesús resucitó, la luz venció a la oscuridad, la esperanza se levantó junto con él, el amor triunfó para siempre. Las mujeres corrieron a anunciar la verdad. Los discípulos dudaron, luego creyeron. El miedo se transformó en fe, las lágrimas en gozo. Jesús se apareció entre ellos, no con reproche sino con paz. Mostró sus manos, habló de perdón, prometió que nunca estarían solos. Antes de ascender, dejó una promesa eterna. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y así, la cruz dejó de ser derrota, se convirtió en victoria. La tumba dejó de ser final, se convirtió en comienzo, porque Jesús no solo cambió la historia, cambia corazones, cambia vidas, cambia destinos. Hoy, esa misma luz sigue encendida, llama a tu puerta, susurra tu nombre. La pregunta no es si Jesús vive, la pregunta es, ¿vivirá en tu corazón? Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo, porque alguien más necesita recordar que la esperanza sigue viva. Jesús que cambió el mundo. En Belén, hace mucho tiempo, nació un niño muy especial. María y José, llenos de fe y esperanza, viajaban buscando un lugar donde descansar. Las calles estaban llenas de gente y todas las posadas estaban ocupadas. Finalmente, encontraron un humilde establo. Allí, entre animales y paja, nació el niño Jesús. La luz que emanaba del pesebre iluminaba la oscuridad de la noche. Pastores cercanos, guiados por un ángel, vinieron a adorar al recién nacido. Traían consigo regalos simples, pero llenos de amor. En el cielo, una estrella brillante apareció, señalando el lugar sagrado. Este nacimiento no era solo un momento de alegría, sino un mensaje de esperanza para toda la humanidad. María y José miraban al niño con ternura y reverencia. El mundo, silencioso en la noche, acogía la promesa de paz y salvación. Cada respiración del niño, cada mirada de sus padres, reflejaba un amor que trascendería generaciones. Así comenzó la historia de Jesús, el Hijo de Dios, trayendo luz a los corazones de todos. Que esta historia inspire fe, esperanza y amor en cada uno de nosotros. Y el niño crecía rodeado de amor y sencillez. No nació en un palacio, sino en la humildad, para recordar al mundo el verdadero valor del corazón. Desde pequeño, Jesús escuchaba las oraciones de su madre y las enseñanzas de su Padre terrenal. Cada palabra, cada gesto, reflejaba obediencia, sabiduría y compasión. El tiempo avanzó, y Jesús comenzó a caminar entre la gente. Hablaba con autoridad pero con ternura, sanaba a los enfermos, consolaba a los afligidos, perdonaba a los que se sentían perdidos. Multitudes lo seguían, no por riquezas, sino por esperanza. Sus palabras tocaban el alma y despertaban la fe dormida. Decía que el amor era el mandamiento más grande, que los humildes serían exaltados, y que Dios nunca había dejado solo a su pueblo. Pero su luz, tan pura y verdadera, también despertó temor. Algunos no comprendieron su mensaje, otros lo rechazaron. Aún así, Jesús siguió adelante, fiel a su misión, porque no había venido solo para enseñar. Había venido para entregar su vida, para cargar con el dolor del mundo y abrir el camino hacia la salvación eterna. En que Jesús entró en Jerusalén, la gente lo recibió con palmas y alabanzas, llamándolo rey. Pero su reino no era de este mundo, era un reino de amor, verdad y sacrificio. En silencio, compartió la última cena con sus discípulos. Partió el pan y ofreció el vino como símbolo de entrega. Les habló de servicio, de humildad y de permanecer fieles. Sus palabras quedaron grabadas en sus corazones.
Esa noche, Jesús oró en soledad. Con lágrimas y obediencia, entregó su voluntad al Padre. Sabía que el camino sería doloroso, pero también sabía que el amor vencería. Fue arrestado, juzgado y condenado injustamente. El mundo parecía oscurecerse. El inocente cargaba el peso de muchos. La cruz se levantó como símbolo de sufrimiento. En medio del dolor, Jesús perdonó. Oró por quienes no entendían lo que hacían. Su amor no se apagó con el sufrimiento. Al contrario, brilló con más fuerza. Cuando exhaló su último aliento, la tierra tembló. El velo del templo se rasgó y el cielo guardó silencio. Parecía el fin, pero el amor de Dios no termina en la muerte. El silencio fue roto, la piedra fue removida, la tumba estaba vacía. La muerte no pudo retenerlo. Jesús resucitó, la luz venció a la oscuridad. La esperanza se levantó junto con él. El amor triunfó para siempre. Las mujeres corrieron a anunciar la verdad. Los discípulos dudaron, luego creyeron. El miedo se transformó en fe, las lágrimas en gozo. Jesús se apareció entre ellos, no con reproche, sino con paz. Mostró sus manos, habló de perdón, prometió que nunca estarían solos. Antes de ascender, dejó una promesa eterna. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y así, la cruz dejó de ser derrota, se convirtió en victoria. La tumba dejó de ser final, se convirtió en comienzo. Porque Jesús no solo cambió la historia, cambia corazones, cambia vidas, cambia destinos. Hoy, esa misma luz sigue encendida. Llama a tu puerta, susurra tu nombre. La pregunta no es si Jesús vive. La pregunta es, ¿vivirá en tu corazón? Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo, porque alguien más necesita recordar que la esperanza sigue viva. Jesús que cambió el mundo. En Belén, hace mucho tiempo, nació un niño muy especial. María y José, llenos de fe y esperanza, viajaban buscando un lugar donde descansar. Las calles estaban llenas de gente y todas las posadas estaban ocupadas. Finalmente, encontraron un humilde establo. Allí, entre animales y paja, nació el niño Jesús. La luz que emanaba del pesebre iluminaba la oscuridad de la noche. Pastores cercanos, guiados por un ángel, vinieron a adorar al recién nacido. Traían consigo regalos simples, pero llenos de amor. En el cielo, una estrella brillante apareció, señalando el lugar sagrado. Este nacimiento no era solo un momento de alegría, sino un mensaje de esperanza para toda la humanidad. María y José miraban al niño con ternura y reverencia. El mundo, silencioso en la noche, acogía la promesa de paz y salvación. Cada respiración del niño, cada mirada de sus padres, reflejaba un amor que trascendería generaciones. Así comenzó la historia de Jesús, el Hijo de Dios, trayendo luz a los corazones de todos. Que esta historia inspire fe, esperanza y amor en cada uno de nosotros. Y el niño crecía rodeado de amor y sencillez. No nació en un palacio, sino en la humildad, para recordar al mundo el verdadero valor del corazón. Desde pequeño, Jesús escuchaba las oraciones de su madre y las enseñanzas de su padre terrenal. Cada palabra, cada gesto, reflejaba obediencia, sabiduría y compasión. El tiempo avanzó, y Jesús comenzó a caminar entre la gente. Hablaba con autoridad pero con ternura. Sanaba a los enfermos, consolaba a los afligidos, perdonaba a los que se sentían perdidos. Multitudes lo seguían, no por riquezas, sino por esperanza. Sus palabras tocaban el alma y despertaban la fe dormida. Decía que el amor era el mandamiento más grande, que los humildes serían exaltados y que Dios nunca había dejado solo a su pueblo. Pero su luz, tan pura y verdadera, también despertó temor. Algunos no comprendieron su mensaje, otros lo rechazaron. Aún así, Jesús siguió adelante, fiel a su misión, porque no había venido solo para enseñar, había venido para entregar su vida.
para cargar con el dolor del mundo y abrir el camino hacia la salvación eterna. En que Jesús entró en Jerusalén, la gente lo recibió con palmas y alabanzas, llamándolo rey. Pero su reino no era de este mundo, era un reino de amor, verdad y sacrificio. En silencio, compartió la última cena con sus discípulos. Partió el pan y ofreció el vino como símbolo de entrega. Les habló de servicio, de humildad y de permanecer fieles. Sus palabras quedaron grabadas en sus corazones. Esa noche, Jesús oró en soledad. Con lágrimas y obediencia, entregó su voluntad al Padre. Sabía que el camino sería doloroso, pero también sabía que el amor vencería. Fue arrestado, juzgado y condenado injustamente. El mundo parecía oscurecerse. El inocente cargaba el peso de muchos. La cruz se levantó como símbolo de sufrimiento. En medio del dolor, Jesús perdonó. Oró por quienes no entendían lo que hacían. Su amor no se apagó con el sufrimiento. Al contrario, brilló con más fuerza. Cuando exhaló su último aliento, la tierra tembló. El velo del templo se rasgó y el cielo guardó silencio. Parecía el fin, pero el amor de Dios no termina en la muerte. El silencio fue roto, la piedra fue removida, la tumba estaba vacía, la muerte no pudo retenerlo. Jesús resucitó, la luz venció a la oscuridad, la esperanza se levantó junto con él, el amor triunfó para siempre. Las mujeres corrieron a anunciar la verdad. Los discípulos dudaron, luego creyeron. El miedo se transformó en fe, las lágrimas en gozo. Jesús se apareció entre ellos, no con reproche, sino con paz. Mostró sus manos, habló de perdón, prometió que nunca estarían solos. Antes de ascender, dejó una promesa eterna. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y así, la cruz dejó de ser derrota, se convirtió en victoria. La tumba dejó de ser final, se convirtió en comienzo. Porque Jesús no solo cambió la historia, cambia corazones, cambia vidas, cambia destinos. Hoy, esa misma luz sigue encendida. Llama a tu puerta, susurra tu nombre. La pregunta no es si Jesús vive. La pregunta es, ¿vivirá en tu corazón? Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo, porque alguien más necesita recordar que la esperanza sigue viva. Creyeron. El miedo se transformó en fe, las lágrimas en gozo. Jesús se apareció entre ellos, no con reproche, sino con paz. Mostró sus manos, habló de perdón, prometió que nunca estarían solos. Antes de ascender, dejó una promesa eterna. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y así, la cruz dejó de ser derrota, se convirtió en victoria. La tumba dejó de ser final, se convirtió en comienzo. Porque Jesús no solo cambió la historia, cambia corazones, cambia vidas, cambia destinos. Hoy, esa misma luz sigue encendida. Llama a tu puerta, susurra tu nombre. La pregunta no es si Jesús vive. La pregunta es, ¿vivirá en tu corazón? Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo, porque alguien más necesita recordar que la esperanza sigue viva.